Un millonario sin hijos rescató a un niño abandonado cerca de su oficina. Semanas después, una cicatriz en la espalda del niño reveló un secreto impactante. En el corazón de una ciudad vibrante, donde los rascacielos parecían acariciar las nubes y las calles nunca dormían, un hombre poderoso miraba el mundo desde la ventana de su oficina. Su nombre era Samuel Montgomery, un magnate conocido tanto por su vasta fortuna como por su fría indiferencia hacia los problemas ajenos. Samuel no tenía familia, ni esposa, ni hijos, y parecía estar en paz con ello. Todo en su vida estaba cuidadosamente planeado, cada minuto de su día tenía un propósito, hasta aquella mañana. Esa mañana gris, con la lluvia golpeando los ventanales de su edificio, Samuel notó algo extraño mientras revisaba un contrato multimillonario. Allí, en la esquina de la calle que llevaba a su oficina, vio una pequeña figura encogida bajo un paraguas roto. Era un niño, no mayor de 6 años, con la ropa empapada y los labios temblando por el frío. Parecía tan fuera de lugar entre la elegancia del distrito financiero que Samuel no pudo apartar la vista. Pasaron los minutos y el niño no se movía. Estaba completamente solo. Samuel trató de ignorarlo, convencido de que alguien más se encargaría. Pero algo, una punzada inexplicable en su pecho, lo hizo levantarse y dar una orden a su chofer. «Tráelo aquí», dijo con voz firme, sin saber por qué aquellas palabras salían de su boca. Cuando el niño fue llevado a su oficina, Samuel notó los detalles que lo estremecieron. Su ropa estaba rasgada, sus manos llenas de pequeños cortes y su mirada, esa mirada. Era como si hubiera vivido una vida entera de dolor en tan pocos años. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Samuel, pero el niño no respondió. Solo lo miró con unos ojos oscuros y profundos, llenos de una mezcla de miedo y misterio. Sin saber qué más hacer, Samuel lo llevó a un hospital cercano, y allí se enteró de algo inquietante: el niño no hablaba, no tenía identificación, y nadie parecía estar buscándolo. Los médicos señalaron una cicatriz que corría por su espalda, pero no dijeron más. Parecía que el niño era un enigma ambulante, un libro cerrado que nadie se había atrevido a abrir. A medida que pasaban los días, Samuel se encontraba pensando en el niño más de lo que hubiera querido. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y qué secreto escondía esa cicatriz? Lo que comenzó como un acto de compasión improvisado estaba a punto de cambiar su vida de formas que ni él ni nadie podía imaginar. Y así, con una decisión tan inesperada como inexplicable, Samuel llevó al niño a su hogar, sin saber que aquella cicatriz pronto revelaría un secreto que haría temblar los cimientos de todo lo que creía. En la bulliciosa metrópolis que nunca descansaba, Samuel Montgomery era un hombre al que nadie se atrevía a desafiar. Su nombre resonaba en los pasillos de los bancos más prestigiosos, y sus decisiones financieras influían en mercados enteros. Pero lejos del poder y la admiración, Samuel llevaba una vida solitaria. Su enorme ático en el centro de la ciudad estaba lleno de lujos, muebles de diseñador, arte contemporáneo, una cava de vinos con etiquetas que solo los más ricos podían pronunciar. Sin embargo, el eco en las habitaciones vacías era su única compañía. Había una razón para esa soledad. Samuel no creía en la familia. Su infancia había sido una cadena de desilusiones, marcada por un padre ausente y una madre que nunca dejó de recordarle que su única obligación era hacerse rico. «El amor te debilita», le repetía ella con frialdad, y Samuel había hecho de esa frase un mantra. Así, había logrado construir un imperio, pero a un costo que jamás se permitía cuestionar. Cada día, Samuel seguía una rutina estricta. Amanecía antes del alba, corría en la cinta mientras revisaba las noticias financieras y luego partía a su oficina en una limusina negra, su refugio móvil donde se aislaba del caos de la ciudad. Su tiempo estaba milimétricamente planeado: reuniones, almuerzos con inversionistas, llamadas de negocios. No había espacio para sorpresas, ni mucho menos para emociones que no pudieran ser traducidas en números. Pero aquella mañana lluviosa lo cambió todo. El niño que encontró bajo el paraguas roto no encajaba en el mundo de Samuel. Su presencia era una anomalía, un desajuste en el sistema perfectamente organizado que Samuel había construido. Sin embargo, el hombre no pudo ignorarlo. Había algo en el niño, una fragilidad y,
al mismo tiempo, una resistencia que lo inquietaba profundamente. El niño no hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Eran oscuros y penetrantes, como si pudieran mirar directamente al alma de quien los observaba. Cuando Samuel lo llevó al hospital, los médicos confirmaron lo que él ya sospechaba: el niño estaba desnutrido, tenía señales de maltrato físico y, lo más alarmante, una cicatriz que se extendía desde la parte superior de su espalda hasta la base de su cintura. Era una herida vieja, ya cicatrizada, pero su forma irregular y profunda sugería algo más que un accidente. Samuel no estaba preparado para lidiar con esto. En un primer momento, intentó delegar la situación. Contrató a un investigador privado para averiguar quién era el niño y contactó a los servicios sociales. Sin embargo, los días pasaron y no hubo respuestas claras. Nadie sabía nada del niño. No había reportes de desaparición que coincidieran con su descripción, ni registros médicos que lo identificaran. Era como si hubiera aparecido de la nada. Mientras tanto, el niño permanecía en la casa de Samuel, en una habitación que había sido improvisada como su refugio temporal. Samuel contrató a una niñera para que lo cuidara, pero el pequeño seguía mostrándose retraído, casi como si temiera el más mínimo contacto humano. Comía poco, hablaba menos, y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo o a alguien. A medida que los días se convirtieron en semanas, Samuel empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Contra toda lógica, se encontró dedicándole tiempo al niño. Por las noches, solía pasar por su habitación para asegurarse de que estuviera bien. En una de esas visitas, vio cómo el niño dormía abrazando una manta que había traído consigo, un trozo de tela vieja y descolorida que parecía ser lo único que poseía. En ese momento, algo en Samuel se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de proteger a alguien. Una noche, mientras Samuel estaba trabajando en su oficina en casa, escuchó un sonido que lo sacó de su concentración. Era un sollozo, bajo pero desgarrador, que venía del cuarto del niño. Samuel dudó por un momento, pero luego se levantó y fue a verlo. Al abrir la puerta, encontró al pequeño sentado en el suelo, abrazando sus rodillas y con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó Samuel, con una voz que trató de ser más suave de lo habitual. El niño no respondió. Simplemente levantó la vista y lo miró, con esos ojos llenos de un dolor que parecía demasiado grande para alguien tan pequeño. Samuel se sentó a su lado, incómodo y sin saber qué hacer. Pero entonces, el niño hizo algo inesperado. Extendió una mano temblorosa y tomó la de Samuel. Fue un gesto simple, pero cargado de una confianza frágil que casi lo desarmó. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Aunque el niño seguía sin hablar, comenzó a seguir a Samuel por la casa, como una sombra silenciosa. Samuel, por su parte, empezó a buscar formas de comunicarse con él. Contrató a un terapeuta infantil, pero el niño se cerraba durante las sesiones. Sin embargo, con Samuel, parecía más receptivo. A veces, mientras el magnate trabajaba en su despacho, el pequeño se sentaba en una esquina con una hoja de papel y comenzaba a dibujar. Sus dibujos eran simples pero intrigantes: casas, árboles, figuras que parecían personas, y siempre, en el centro, un símbolo extraño que Samuel no reconocía. Samuel guardó esos dibujos, sin saber exactamente por qué. Había algo en ellos que le provocaba una inquietud que no podía explicar. A pesar de sus esfuerzos por entender al niño, las preguntas seguían acumulándose. ¿De dónde venía? ¿Quién le había causado tanto daño? ¿Y por qué, cada vez que alguien intentaba investigar sobre él, parecía que las respuestas se desvanecían como humo? El círculo de personas cercanas a Samuel empezó a notar su cambio. Su asistente personal, Claire, lo observaba con curiosidad. Ella había trabajado para él durante años y sabía que su jefe no era alguien que se involucrara emocionalmente con nada ni nadie. Pero ahora, Samuel hablaba del niño con una mezcla de preocupación y algo más, algo que Claire no podía identificar del todo. Mientras tanto, el símbolo que el niño dibujaba obsesivamente comenzó a intrigar a Samuel. Parecía un patrón familiar, pero no lograba identificarlo.
Una noche, decidió investigar por su cuenta. Llevó uno de los dibujos a su estudio, lo escaneó y comenzó a buscar en Internet posibles coincidencias. Lo que encontró lo dejó perplejo. El símbolo coincidía con un antiguo emblema asociado a una sociedad secreta que, según los registros históricos, había desaparecido hacía décadas. Samuel descartó la idea como una coincidencia, pero algo en su interior le decía que había más de lo que podía ver. Mientras tanto, el niño seguía mostrando pequeñas señales de progreso. Comenzó a sonreír tímidamente cuando Samuel le hablaba y, en una ocasión, incluso se sentó junto a él mientras veían las noticias en la televisión. Sin embargo, la cicatriz en su espalda seguía siendo un recordatorio constante de que había preguntas sin responder. Una noche, mientras Samuel le ayudaba a ponerse una camisa limpia, no pudo evitar fijarse en la marca. Era irregular, profunda, y parecía haber sido hecha con algo más que una simple herramienta. ¿Qué historia contaba esa cicatriz? ¿Y por qué parecía ser la clave de todo? El mundo perfectamente controlado de Samuel Montgomery estaba a punto de desmoronarse, pero él aún no lo sabía. Una noche, semanas después de que el niño había llegado a la vida de Samuel, algo fuera de lo común ocurrió. Había sido un día largo para Samuel, lleno de reuniones y llamadas agotadoras. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 11, decidió cerrar su computadora y retirarse a descansar. Al pasar por el pasillo camino a su habitación, notó que la puerta del cuarto del niño estaba entreabierta, algo inusual porque él siempre la dejaba cerrada para que el pequeño se sintiera seguro. Samuel se asomó y vio que el niño no estaba en su cama. Una punzada de preocupación lo invadió. ¿Dónde estará a esta hora?, pensó mientras recorría la casa en silencio. La mansión era grande, y aunque el niño nunca se había aventurado más allá de su habitación y el comedor, Samuel sabía que su curiosidad infantil podría haberlo llevado a explorar. Al llegar a su estudio, lo encontró. El niño estaba sentado en la alfombra, con uno de los cajones del escritorio abierto frente a él. En sus pequeñas manos sostenía una fotografía vieja. Samuel sintió como un escalofrío recorría su espalda al reconocerla. Era la única foto que tenía de sí mismo con sus padres. La imagen mostraba a un Samuel pequeño, de unos 8 años, de pie entre un hombre y una mujer de semblante serio. Samuel no recordaba haberle mostrado esa foto al niño ni siquiera haber hablado de ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó Samuel, tratando de no sonar molesto pero incapaz de ocultar su desconcierto. El niño levantó la mirada y, por primera vez desde que había llegado, susurró algo, tan bajo que Samuel casi no pudo escucharlo. Él los conoce. Samuel frunció el ceño. ¿Quién los conoce? ¿De qué hablas? Pero el niño no respondió. En cambio, señaló la fotografía y, con una precisión inquietante, tocó el rostro de su padre. Samuel sintió un nudo en el estómago. La coincidencia era demasiada para ignorarla. ¿Cómo podía este niño, un completo desconocido, señalar a alguien que había estado muerto por décadas y pronunciar esas palabras? El niño volvió a su mutismo habitual y simplemente se levantó, dejó la fotografía sobre el escritorio y caminó hacia su habitación sin decir nada más. Samuel lo siguió, aturdido por lo que acababa de suceder. Decidió no presionarlo esa noche, pero las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente. Esa misma noche, Samuel tomó la fotografía y comenzó a examinarla con detenimiento. No había nada especial en ella, nada que pudiera explicar el comportamiento del niño. Sin embargo, al girarla, notó algo que nunca antes había visto. En la parte posterior había una fecha escrita a mano, junto con una dirección. Samuel no recordaba haber escrito aquello, pero la dirección era inconfundible: una vieja cabaña en las afueras de la ciudad, un lugar que había visitado de niño pero que no veía desde hacía décadas. Los días siguientes, el niño comenzó a comportarse de manera diferente. Aunque seguía sin hablar mucho, había algo en su actitud que preocupaba a Samuel. A menudo lo encontraba mirando por las ventanas, como si esperara que alguien apareciera. También había comenzado a dibujar de nuevo, pero esta vez los dibujos eran diferentes. El símbolo que antes dominaba sus hojas ahora estaba acompañado por figuras humanas, todas con marcas similares a la cicatriz en su espalda. Las figuras parecían estar conectadas entre sí, formando un círculo.
Samuel decidió hablar con Claire, su asistente, sobre lo que estaba sucediendo. Aunque normalmente mantenía su vida personal completamente separada de su trabajo, sentía que necesitaba otra perspectiva. Claire lo escuchó con atención, pero al final simplemente le dijo, tal vez el niño recuerda más de lo que parece. Esa cicatriz, y ahora esto. No creo que sean coincidencias, Samuel. La curiosidad de Samuel lo llevó a buscar respuestas. Tomó uno de los dibujos del niño y lo llevó a un contacto que había conocido años atrás, un historiador especializado en simbolismo y sociedades antiguas. El hombre, un profesor retirado llamado Arthur Ale, lo recibió con entusiasmo, pero cuando vio el dibujo, su expresión cambió drásticamente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Arthur, con los ojos entrecerrados mientras examinaba el papel. Samuel vaciló antes de responder. Un niño, lo dibujó. ¿Es alguien que estoy cuidando temporalmente? ¿Qué significa? Arthur se inclinó hacia adelante y susurró, como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. Este símbolo pertenece a una organización que creíamos desaparecida hace mucho tiempo. Era un grupo clandestino, conocido por sus rituales y sus ideas poco convencionales. Se les llamaba los guardianes de la marca. Samuel sintió un escalofrío. Guardianes de la marca, ¿qué tiene que ver eso con un niño abandonado? Arthur suspiró y explicó, no estoy seguro, pero este símbolo, combinado con la descripción que me das de la cicatriz en su espalda. Samuel, creo que este niño podría haber sido parte de algo que aún no comprendemos. Intrigado y alarmado, Samuel regresó a casa decidido a obtener más respuestas. Esa noche, mientras el niño dormía, tomó una decisión que lo hizo sentir culpable pero que creyó necesaria. Encargó un análisis médico completo para el pequeño, incluyendo un escaneo detallado de su cicatriz. Necesitaba saber más, aunque parte de él temía lo que pudiera descubrir. Los resultados llegaron días después, y lo que revelaron lo dejó sin aliento. La cicatriz no era simplemente una herida, tenía patrones intrincados que parecían haber sido grabados deliberadamente. Era como si formara parte de un diseño mayor, uno que Samuel no lograba comprender del todo. Los médicos no pudieron explicar su origen, pero mencionaron que parecía tener décadas de antigüedad, algo imposible para un niño tan pequeño. Con cada respuesta, surgían más preguntas. ¿Quién era este niño realmente? ¿Qué historia escondía su cuerpo, y cómo podía Samuel protegerlo de un pasado que parecía estar acechándolo? Entonces, una noche, ocurrió algo que cambiaría todo. Samuel estaba trabajando tarde cuando escuchó un ruido en el pasillo. Pensando que era el niño, salió de su oficina, pero lo que vio lo dejó helado. La puerta principal estaba abierta y había huellas húmedas que llevaban hacia la entrada. Afuera, bajo la tenue luz de las farolas, pudo distinguir una figura que se alejaba lentamente. Corrió hacia la puerta, gritando, «Espera, ¿quién eres?». Pero la figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiera alcanzarla. Cuando regresó a la casa, encontró al niño en su habitación, despierto y temblando. ¿Quién era esa persona?, preguntó Samuel, pero el niño no respondió. Simplemente levantó la vista y susurró una sola palabra, «ellos». Con el corazón acelerado, Samuel se dio cuenta de que esto iba más allá de lo que podía entender. Había despertado algo, un misterio que parecía estar entrelazado con el pasado del niño y tal vez con el suyo propio. Ahora no había marcha atrás. Lo que fuera que ocultaba esa cicatriz, y ese símbolo, estaba a punto de salir a la luz, y Samuel sabía que no podía enfrentarlo solo. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias. La misma noche en que Samuel vio a la figura desapareciendo en la oscuridad, algo cambió dentro de él. Había llegado el momento de actuar. Sabía que no podía seguir ignorando los eventos extraños que rodeaban al niño. La cicatriz, los dibujos, el símbolo, las palabras crípticas, y ahora esa presencia en su casa, todo formaba parte de un rompecabezas que exigía ser resuelto. A la mañana siguiente, mientras el niño desayunaba tranquilamente, Samuel tomó una decisión que jamás habría considerado antes. Le mostraría la dirección que había encontrado en la parte trasera de la vieja fotografía.
Esperó pacientemente a que el pequeño terminara de comer, y luego, con delicadeza, sacó la foto de su bolsillo y se la colocó frente a él. ¿Reconoces esto?, preguntó Samuel, tratando de mantener un tono tranquilo. El niño observó la imagen y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos, normalmente curiosos pero serenos, se llenaron de algo que Samuel no había visto antes: miedo. Levantó la mirada hacia Samuel, pero no dijo nada. En cambio, señaló la dirección escrita en la parte posterior de la foto. Luego, lentamente, trazó el símbolo que solía dibujar, justo al lado de las letras, como si intentara conectar los dos elementos. Ese gesto fue suficiente para Samuel. Algo, en algún lugar, esperaba ser descubierto. Decidió que iría a esa dirección esa misma tarde. Sabía que podía estar poniéndose en peligro, pero la necesidad de respuestas lo empujaba más allá de su instinto de precaución. Antes de salir, Samuel hizo una llamada a Claire. No podía contarle todo, pero le pidió que cuidara del niño mientras él estaba fuera. Aunque Claire estaba acostumbrada a las excentricidades de su jefe, detectó algo diferente en su voz, algo que la preocupó. Aún así, aceptó sin hacer preguntas, confiando en que Samuel sabía lo que hacía. Horas después, Samuel llegó a la dirección escrita en la fotografía. Era un lugar remoto, una cabaña antigua rodeada de árboles, tan desgastada por el tiempo que parecía que un simple viento podría derribarla. El lugar le resultaba vagamente familiar, como un eco de recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Samuel estacionó su auto y, con pasos cautelosos, se acercó a la puerta. Al tocar, el sonido resonó en el interior vacío de la cabaña. No hubo respuesta, pero la puerta estaba entreabierta. Algo dentro de él le decía que debía entrar. El interior de la cabaña estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no había señales de abandono reciente. Había objetos colocados con cuidado, una mesa con documentos viejos, estanterías llenas de libros con títulos que parecían escritos en idiomas desconocidos, y en el centro de la habitación, un tablero cubierto de papeles y fotografías. Samuel se acercó al tablero, sintiendo que estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía. Entre las fotografías, su mirada se detuvo en una imagen que lo dejó helado. Era la misma foto que había encontrado en su estudio, pero esta vez había otras personas en ella. Hombres y mujeres con túnicas oscuras que rodeaban a su familia. Alrededor del grupo, el símbolo que el niño había estado dibujando aparecía repetidamente, grabado en las paredes y en el suelo. El tablero también contenía recortes de periódicos, todos relacionados con desapariciones de niños en la región, algunos de ellos fechados hace más de 20 años. Samuel sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué conexión podía tener su familia con todo esto? ¿Y qué papel jugaba el niño en este enigma? De repente, un sonido en el piso superior rompió el silencio. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas de madera. Samuel sintió un escalofrío, pero reunió el valor suficiente para subir las escaleras. Cada paso que daba parecía resonar como un tambor en sus oídos. Cuando llegó al segundo piso, encontró una habitación casi vacía, excepto por una vieja cama y una pequeña caja de madera colocada cuidadosamente en el centro. La caja parecía ordinaria, pero algo en ella lo inquietaba. Samuel se acercó lentamente y, con manos temblorosas, la abrió. Dentro de la caja había un conjunto de objetos, una cadena de plata con un colgante que llevaba el mismo símbolo, un diario de cuero desgastado y un mechón de cabello infantil atado con una cinta roja. Samuel tomó el diario y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de escritos crípticos, algunos en un idioma que no podía entender, pero entre las anotaciones encontró algo que lo dejó sin palabras, una lista de nombres. Allí estaba su propio nombre, escrito con tinta negra, junto con la fecha de su nacimiento. Pero no era el único. También estaban los nombres de sus padres, y justo al final de la lista, el nombre del niño que había rescatado, Isen. Samuel se tambaleó hacia atrás, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía estar el nombre del niño aquí, en un lugar que no había sido tocado en años? Mientras intentaba procesar lo que veía, otro sonido lo sobresaltó. Esta vez no era un crujido,
sino un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Samuel giró en dirección al ruido y vio que la puerta de la habitación se había cerrado de golpe. Corrió hacia ella, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba trabada. La sensación de peligro se apoderó de él. Comenzó a golpear la puerta y a gritar, pero nadie respondió. Luego, de la nada, una voz resonó en la habitación, baja y grave, como un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Siempre te hemos estado observando, Samuel. Tú y él están conectados, más de lo que imaginas. Samuel se quedó helado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Gritó, pero la voz no respondió. En lugar de eso, la caja que había abierto comenzó a temblar y el colgante de plata que estaba dentro se deslizó fuera, moviéndose como si tuviera vida propia. El colgante se detuvo justo frente a Samuel, brillando con una luz tenue que parecía pulsar con cada latido de su corazón. Algo en su interior le decía que lo tomara, pero también sentía un miedo primitivo, como si al tocarlo estuviera cruzando un umbral del que no podría regresar. Mientras Samuel debatía consigo mismo, la voz volvió a resonar, esta vez más clara: el destino de Isen está sellado, pero aún puedes salvarte. Toma el colgante y descúbrelo por ti mismo, si te atreves. Con el corazón latiendo como un tambor, Samuel extendió la mano hacia el colgante. Sabía que no tenía elección. Este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo involucraba a él, al niño y a un pasado que no podía escapar. Cuando finalmente tomó el colgante, una sensación extraña lo invadió, como si miles de imágenes y sonidos inundaran su mente a la vez. Samuel cayó de rodillas, jadeando, mientras la habitación parecía desmoronarse a su alrededor. Todo se volvió negro, y en ese momento, supo que había cruzado el punto de no retorno. El misterio no solo lo había atrapado, sino que ahora lo devoraba. Cuando Samuel despertó, se encontraba en un lugar completamente desconocido. El ambiente era oscuro, apenas iluminado por una luz tenue que provenía de una lámpara de aceite en una esquina. La cabaña había desaparecido, o al menos eso parecía. El suelo era de piedra fría y húmeda, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones grabadas, todas con el símbolo que ya se había convertido en una obsesión para él. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban, como si algo le hubiera drenado toda su energía. Su mano aún sostenía el colgante, que ahora parecía brillar con una luz cálida. Samuel sintió que el objeto vibraba levemente, como si quisiera guiarlo hacia algún lugar. Una mezcla de miedo y curiosidad lo empujó a avanzar por un estrecho pasillo que se abría frente a él. Mientras caminaba, podía escuchar un murmullo distante, como voces susurrando en un idioma que no entendía. Cada paso que daba parecía intensificar los sonidos, haciéndolos más claros, más cercanos. Finalmente, el pasillo lo condujo a una gran sala circular. En el centro de la habitación, había un pedestal de piedra con un libro abierto. El aire estaba cargado, como si algo invisible observara cada uno de sus movimientos. Samuel se acercó lentamente al pedestal. El libro estaba cubierto de polvo, pero las palabras en sus páginas parecían brillar débilmente, como si estuvieran vivas. Al mirar más de cerca, notó que las inscripciones eran similares a las del diario que había encontrado en la cabaña. Sin embargo, esta vez, podía entender fragmentos. Los elegidos llevan la marca. Un linaje que trasciende generaciones. Sacrificio y redención. Mientras leía, sintió que su cabeza comenzaba a girar. Las palabras parecían resonar en su mente, evocando imágenes de lugares y personas que no reconocía, pero que, de alguna manera, sentía profundamente conectadas a él. De repente, una de las páginas se volvió por sí sola, revelando un dibujo detallado del símbolo. En el centro del símbolo, había una figura infantil, y detrás de ella, una figura más grande que se asemejaba inquietantemente a Samuel. Retrocedió, aturdido. Algo en ese momento le quedó claro: este no era un simple misterio. Era una especie de legado oscuro, una conexión que trascendía el tiempo. Pero, ¿qué significaba todo esto para Isen? ¿Qué papel jugaba el niño en este macabro rompecabezas? Antes de que pudiera pensar más, una voz conocida lo sacó de su ensimismamiento. Samuel. Giró bruscamente.
En la penumbra, una figura se materializó. Era Clyde. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora reflejaban un extraño vacío. Clyde, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta este lugar? Samuel preguntó, incrédulo. Ella no respondió de inmediato. Dio un par de pasos hacia él, y luego señaló el libro. Todo esto comenzó mucho antes de que encontraras a Eisen. No puedes huir de lo que eres, Samuel. Y no puedes protegerlo de lo que está por venir. Las palabras de Clyde golpearon a Samuel como un balde de agua fría. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que sabes? En lugar de responder, Clyde extendió la mano hacia el colgante que Samuel aún sostenía. Cuando sus dedos lo tocaron, el objeto brilló con más intensidad, proyectando imágenes en el aire. Lo que ambos vieron los dejó sin aliento. Eran recuerdos, pero no de Samuel, ni de Clyde. Eran fragmentos de la vida de Eisen. Samuel vio al niño siendo llevado por extraños encapuchados, sus manos atadas con cuerdas mientras luchaba y gritaba. Luego, vio una escena aún más perturbadora, Eisen en un círculo grabado en el suelo, rodeado por personas que pronunciaban cánticos en un idioma incomprensible. La marca en su espalda, la cicatriz, era el centro de todo. Clyde habló de nuevo, su voz temblorosa, Eisen no es un niño cualquiera, Samuel. Lo abandonaron porque no pudieron completar lo que empezaron. Él es, un conducto, un puente hacia algo que no debería existir. Y tú estás vinculado a él porque tu familia fue parte de esto. Las palabras de Clyde dejaron a Samuel paralizado. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que su vida, aparentemente normal, estuviera entrelazada con algo tan oscuro y siniestro? ¿Qué quieres decir con que mi familia fue parte de esto? Explícate, Clyde, exigió Samuel, su voz llena de desesperación. Ella respiró profundamente, como si reunir fuerzas para hablar fuera una tarea monumental. Tu apellido, tu linaje, no es casualidad, Samuel. Los Carter han estado involucrados en esta secta durante generaciones. Tus padres intentaron salirse y pagaron el precio. Pero ahora todo ha vuelto porque tú encontraste a Eisen. Él es la clave, y tú eres el guardián. Samuel sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las implicaciones eran aterradoras. Su vida había sido una mentira, una fachada para ocultar un legado que nunca pidió. Antes de que pudiera responder, la sala comenzó a temblar. Las inscripciones en las paredes brillaron intensamente y una figura oscura apareció en el centro de la habitación. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, como si la misma esencia de la desesperación hubiera tomado forma. La figura habló, su voz resonando como un trueno, el tiempo ha llegado. El sacrificio debe completarse. Samuel se colocó instintivamente frente a Clyde, levantando el colgante como si pudiera protegerlos. La figura pareció detenerse, como si el objeto tuviera algún tipo de poder sobre ella. No permitiré que toques al niño, dijo Samuel, su voz firme a pesar del miedo que sentía. La figura rió, un sonido gélido que llenó la sala. ¿Crees que puedes detener lo inevitable? El niño lleva la marca. No puedes cambiar su destino. De repente, el colgante emitió un destello de luz tan brillante que Samuel y Clyde tuvieron que cubrirse los ojos. Cuando la luz se apagó, la figura había desaparecido, pero la sala seguía vibrando, como si algo más grande estuviera a punto de suceder. Samuel sabía que no podía quedarse allí. Tomó a Clyde de la mano y corrieron de regreso por el pasillo. La lámpara de aceite se apagó detrás de ellos, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Cuando finalmente llegaron a lo que parecía ser la salida, Samuel sintió un alivio momentáneo. Pero su mente estaba en otra parte. Ahora sabía que tenía que proteger a Eisen a toda costa, pero también entendía que la amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado. Mientras salían del lugar y regresaban al auto, Clyde finalmente rompió el silencio. No sé cuánto tiempo podremos mantenerlo a salvo. Pero pase lo que pase, no podemos permitir que ellos lo encuentren. Samuel asintió, su mandíbula apretada con determinación. Miró el colgante en su mano y luego a la carretera frente a ellos.
La lucha apenas comenzaba, y aunque el miedo aún lo consumía, algo dentro de él se encendió. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger al niño, incluso si eso significaba enfrentar la oscuridad más profunda. En ese momento, Samuel entendió que no solo estaba peleando por Isen, sino también por redimirse y romper el ciclo que había atrapado a su familia durante generaciones. La verdadera batalla aún estaba por llegar, y no habría marcha atrás. Samuel apretó con fuerza el volante mientras conducía de regreso a la ciudad. Claire, sentada a su lado, mantenía un silencio tenso, mientras que en el asiento trasero, Isen dormía profundamente. La cicatriz en la espalda del niño aún estaba fresca en la mente de Samuel, al igual que las visiones y las palabras de aquella figura sombría. Sabía que estaban en peligro, pero también sabía que no podían seguir huyendo. La única manera de proteger a Isen era enfrentando la verdad, por oscura que fuera. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Claire finalmente, rompiendo el silencio. Hay alguien que puede ayudarnos, respondió Samuel, sin apartar la vista de la carretera. Un viejo amigo de mi padre. Siempre hablaba de él como alguien que conocía los secretos de nuestra familia. Si alguien sabe cómo detener esto, es él. El trayecto hasta la casa del hombre fue largo y lleno de tensión. Llegaron al amanecer, cuando la luz del sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte. La casa estaba ubicada en una colina solitaria, rodeada de árboles altos que parecían protegerla del mundo exterior. Samuel tocó la puerta con firmeza, y tras unos momentos, un hombre mayor abrió. «¿Samuel Carter?», preguntó el hombre, con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz. «Necesito tu ayuda, Richard», dijo Samuel, directamente. «Es sobre Isen y la marca». Richard los dejó entrar sin más preguntas. La sala estaba llena de libros antiguos, mapas y objetos extraños que parecían sacados de otra época. Después de asegurarse de que Isen estuviera cómodo en un sofá, Samuel y Claire se sentaron frente a Richard, que los observaba con ojos serios. «Cuéntamelo todo», pidió el anciano. Samuel relató todo lo que había sucedido desde el día en que encontró a Isen, omitiendo ningún detalle. Richard escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara algo que ya sabía. Cuando Samuel terminó, el hombre suspiró profundamente. «Sabía que este día llegaría», dijo Richard. «La marca que lleva Isen es un símbolo de un pacto antiguo, uno que tu familia intentó romper hace décadas. Los Carter estuvieron involucrados en un ritual destinado a abrir un portal, pero tus padres se opusieron. Querían protegerte de ese legado, Samuel. Ahora entiendo por qué tú y Isen están conectados. Él es el último eslabón, y tú eres la clave para romper la cadena». «¿Qué significa eso?», preguntó Samuel, confundido. «Significa que debes enfrentar a aquellos que buscan completar el ritual. Debes proteger a Isen, pero también debes tomar una decisión. La marca en su espalda no es solo una cicatriz, es una puerta. Y la única manera de cerrarla para siempre es a través de un sacrificio». El corazón de Samuel se hundió. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Richard negó con la cabeza. «No puedo decirlo con certeza. Cada caso es único. Pero sé que requerirá algo más grande que tú mismo. Algo que te costará más de lo que estás dispuesto a dar». Samuel miró a Claire, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Ambos sabían que estaban en un punto sin retorno. Esa noche, Richard los llevó a un lugar que describió como el epicentro del ritual. Era un bosque denso y oscuro, donde los árboles se entrelazaban para bloquear casi toda la luz. En el centro del bosque había un claro con un círculo de piedras grabadas con el mismo símbolo que perseguía a Samuel desde el principio. «Esto es lo que ellos quieren», dijo Richard, señalando el círculo. «Aquí es donde planean usar a Isen para completar el ritual. Pero si logramos adelantarnos a ellos, podemos romper el pacto antes de que lleguen». La tensión en el aire era palpable. Samuel sostuvo a Isen en sus brazos mientras Richard comenzaba a preparar el lugar. Claire observaba nerviosamente, manteniéndose cerca de ellos. El colgante que Samuel había encontrado en la cabaña estaba ahora alrededor de su cuello, brillando débilmente como si estuviera reaccionando al entorno.
De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las piedras del círculo emitieron una luz roja. Voces susurrantes llenaron el aire, y una figura apareció en la sombra. Era la misma presencia oscura que había enfrentado antes. «No puedes detenernos, Samuel Carter», dijo la figura, su voz retumbando como un eco. «El niño pertenece a nosotros. Su destino está sellado». Samuel sintió que su miedo se transformaba en ira. «No lo permitiré», gritó, sujetando el colgante con fuerza. La figura avanzó lentamente hacia ellos, pero cuando Samuel levantó el colgante, la luz que emitió obligó a la figura a retroceder. Fue entonces cuando Richard habló. «Samuel, el colgante. Es la llave. Debes usarlo para cerrar la puerta. Pero necesitas hacerlo dentro del círculo». Samuel sabía lo que tenía que hacer, pero el círculo estaba rodeado por una energía oscura que parecía pulsar con vida propia. Miró a Clyde, que asintió con lágrimas en los ojos. «Confío en ti», dijo ella, su voz quebrada. Con Isen en sus brazos, Samuel avanzó hacia el círculo. Cada paso era como si estuviera caminando contra una tormenta. Las voces en el aire se volvieron más fuertes, llenas de ira y desesperación. Cuando finalmente llegó al centro, colocó a Isen en el suelo y levantó el colgante hacia el cielo. «Por mi familia, por este niño, y por todo lo que es bueno en este mundo, cierro esta puerta para siempre», gritó. La luz del colgante se intensificó, envolviendo a Isen y al círculo en un resplandor cegador. La figura oscura lanzó un grito aterrador y se desvaneció en el aire. Las piedras alrededor del círculo comenzaron a desmoronarse, y el suelo tembló como si algo gigantesco se estuviera cerrando bajo la tierra. Cuando todo terminó, el bosque quedó en un silencio absoluto. Samuel cayó de rodillas, exhausto, mientras Clyde corría hacia él. Isen estaba a salvo, dormido pero ileso. Richard se acercó lentamente, con una sonrisa triste en su rostro. «Lo lograste, Samuel. El portal está cerrado, y el niño está libre de su destino». Samuel miró a Isen, que ahora respiraba tranquilamente. Por primera vez en semanas, sintió una paz que nunca había conocido. «Gracias», dijo, con la voz apenas audible. Richard asintió. «Tu sacrificio fue mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora eres libre, Samuel. Ambos lo son». Mientras el grupo regresaba a la ciudad, Samuel sabía que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado sus mayores miedos, protegido a un niño inocente y roto un ciclo que había atormentado a su familia durante generaciones. El cielo comenzaba a aclararse cuando llegaron a casa. Isen abrió los ojos y miró a Samuel con una sonrisa. «¿Todo está bien ahora?», preguntó el niño. Samuel lo abrazó con fuerza. «Sí, Isen. Todo está bien». La amenaza había terminado, pero el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Samuel sabía que, aunque el pasado de su familia había sido oscuro, el futuro era brillante, lleno de esperanza y amor. El amanecer teñía el cielo de un suave tono dorado mientras Samuel y Isen caminaban juntos por el parque cerca de su hogar. Las hojas caían lentamente de los árboles, como si incluso la naturaleza respirara un aire más liviano, más puro. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sentía que la oscuridad que lo había perseguido había quedado atrás. Isen, con una sonrisa inocente, corría entre los árboles, recogiendo hojas y lanzándolas al aire. Era la imagen de la libertad, de un nuevo comienzo. Mientras lo observaba, Samuel reflexionó sobre todo lo que había pasado. El hombre que era antes, el millonario solitario, frío y encerrado en su propia burbuja de éxito, ya no existía. La llegada de Isen a su vida había desenterrado un lado de él que ni siquiera sabía que existía, su capacidad de amar, de sacrificarse y de ser vulnerable. Había descubierto que el verdadero valor de la vida no estaba en sus logros materiales, sino en las conexiones humanas, en la empatía y en la capacidad de luchar por algo más grande que uno mismo. Clyde, que se había unido a ellos en el parque, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Ella también había cambiado. De ser una abogada siempre buscando la lógica y la justicia, había aprendido que algunas batallas no se ganan con argumentos, sino con fe, esperanza y amor.
Había encontrado en Samuel y Isen una familia que nunca imaginó tener. Isen, por su parte, parecía ser el más transformado de todos. A pesar de su corta edad y de los horrores que había enfrentado, su espíritu permanecía intacto. La cicatriz en su espalda, que una vez fue un recordatorio de su conexión con un oscuro destino, ahora era simplemente una marca, una señal de su fortaleza y de la batalla que había ganado. ¿Sabes qué es lo mejor de las hojas que caen?, preguntó Isen, corriendo hacia Samuel con un puñado de hojas en las manos. Samuel sonrió. ¿Qué es, Isen? Que siempre vuelven a crecer. Como si el árbol dijera, no importa lo que pierda, siempre puedo empezar de nuevo. Las palabras del niño resonaron profundamente en Samuel. Era cierto. La vida estaba llena de caídas, de momentos oscuros que parecían insuperables, pero siempre había una oportunidad para renacer, para reconstruir. Y eso era exactamente lo que ellos estaban haciendo, empezando de nuevo, juntos. Esa noche, mientras Isen dormía plácidamente, Samuel y Clyde se sentaron en la sala, con una taza de té en las manos. Hablaron en voz baja sobre el futuro, sobre los planes que querían construir como familia. Pero, sobre todo, reflexionaron sobre la lección que habían aprendido, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz, si uno está dispuesto a buscarla. Isen nos salvó tanto como nosotros lo salvamos a él, dijo Clyde suavemente. Samuel asintió. Es verdad. Pensé que lo estaba rescatando, pero en realidad, él me enseñó a vivir de nuevo. El video termina con una toma de Samuel, Clyde y Isen caminando juntos bajo la luz del atardecer. La cámara se detiene en sus siluetas, unidas, mientras el narrador reflexiona. A veces, el destino nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Nos arrastra al abismo, nos enfrenta con nuestros miedos más profundos. Pero es en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos hechos. Esta historia nos enseña que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza. Porque el amor, la valentía y la familia son las fuerzas más poderosas que existen. Y al final, todos podemos empezar de nuevo, como las hojas de un árbol en otoño. ¿Qué harías tú por proteger aquello que amas? La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.